Entonces, si yo descargo las baterías más de ese nivel de descarga, pues entonces lo que va a pasar es que la batería se va a deteriorar. Cuando yo la vuelva a cargar, ella no va a volver a cargar la misma energía que me podía cargar al principio, que era lo que pasaba que era lo más común en los celulares, o es lo más común en los celulares. Cuando los celulares ya se están dañando, cuando ya la batería está llegando al final de su vida útil, usted lo pone a cargar y él dura cargando 10 minutos, 15 minutos o 20 minutos y cuando carga dice que llegó al 100% y llegó al 100%. Pero como tal, ese 100% no representa toda la energía que la batería era capaz de cargar. Entonces, esto es porque se ha ido deteriorando, porque con sus ciclos de carga y sus ciclos de descarga, pues la batería va perdiendo capacidad de almacenar energía y cuando pierde capacidad de almacenar energía, entonces la batería se empieza a deteriorar y pierde llega al final de su vida útil. Una batería es útil mientras pueda almacenar energía, mientras pueda almacenar una cantidad de energía que nos pueda ser útil, ¿cierto? Entonces, las baterías tienen estos dos problemas, que si se sobrecargan es malo, pero si se sobredescargan también es malo. Entonces, hay que mantenerlas en un nivel adecuado. Entonces el controlador o el regulador se encarga de eso, se encarga precisamente de vigilar la vida útil de las baterías, de estar pendiente de la batería, el controlador se conecta a la batería, se conecta al panel fotovoltaico, se conecta al inversor y está pendiente de las baterías. Entonces, ¿qué hubo? ¿Cómo va? ¿Tiene carga o no tiene carga? ¿Le mando carga o ya está muy cargado para desconectar los paneles? Entonces, eso es lo que hace el controlador. El controlador está muy pendiente de las baterías. El controlador en un presupuesto de un proyecto fotovoltaico, de un proyecto de un generador fotovoltaico, puede representar tranquilamente el 10% del costo de toda la instalación. Sin embargo, este 10% es el que se encarga de cuidar el otro 30% o el otro 50% que corresponde a las baterías, ¿sí? En una instalación fotovoltaica autónoma, las baterías pueden llegar a representar entre el 30 y el 50%, dependiendo de los días de autonomía que se requiera con las baterías. Entonces, la misión del controlador es proteger la vida de las baterías. Esa es la misión del controlador. Eh, Como ya lo indiqué, en la parte de descarga se ocupará de asegurar el suministro eléctrico diario suficiente y evitar la descarga excesiva de las baterías, ¿cierto? En la parte de carga, pues se encarga de lo contrario, de validar que el controlador ya cargó, entonces derivar la energía hacia otra parte. Un tipo de controlador es muy conocido, es el controlador por derivación o controlador shunt, ¿cierto? Se diseñan para sistemas muy pequeños. Lo que hace este controlador es que monitorea el voltaje de la batería, ¿cierto? Y cuando ya alcanza un valor de carga establecido, se encarga de derivar el exceso a una corriente, del exceso de corriente a través de un transistor de potencia. Por eso es que este tipo de controladores son pequeños, porque lo que hace es quemar el exceso de energía. Me explico. Una batería cuando está completamente descargada requiere, una batería por ejemplo de 100 amperios hora requiere una corriente, digámoslo, de 10 amperios. Pero cuando ya llegó al 50%, ya no requiere 10 amperios, sino que requiere 5. Y cuando ya llegó al 90%, entonces ya no requiere 5 amperios, sino que requiere 1 amperio. Entonces, ¿qué pasa si el panel me está produciendo 10 amperios? Pues los otros 9, lo que hace el controlador es que los deriva a un transistor de potencia, ¿sí? Que funciona como si fuera una resistencia de potencia y quema los otros, el restante de energía o de amperios que no se va a utilizar para cargar la batería. Ese es el derivador Shun. ¿Y por qué se fabrican para corrientes pequeñas? Porque si se fabricaran para sistemas muy grandes, pues generarían mucho calor por los excesos de corriente que tendrían que quemar, por los excesos de potencia que tendrían que quemar. Generarían demasiado calor, pues al quemar esto en una resistencia, pues eso se convierte en calor y podrían comprometer el rendimiento de todos los equipos que se encuentran en el cuarto o la integridad física del mismo controlador. Esos son los controladores Chun, ¿cierto? Pueden tener
un diodo de bloqueo para evitar que la corriente fluya de las baterías hacia el arreglo de paneles, es decir, en este caso no sería necesario colocar diodos de bloqueo aparte, sino que el mismo controlador los traería, entonces ahí se podría colocar directo de los paneles al controlador. Ojo, directo de los paneles al controlador y directo del controlador a las baterías. Este directo no quiere decir que se coloque sin protección eléctrica. Tiene que haber protecciones eléctricas entre el panel, el controlador, entre el controlador, las baterías, entre el controlador, el inversor y entre el inversor y el tablero principal. Muchas veces, la primera vez que yo trabajé en un proyecto fotovoltaico fue hace más o menos unos 5 años. Y cuando yo fui a comprar el inversor, yo le decía, bueno, ¿y los sistemas de protecciones para esto qué? Me decía, no, eso no requiere protecciones porque el inversor ya trae sus propias protecciones. Eso no es cierto. La norma NTC 2050 dice que todos los equipos deben contar con protecciones eléctricas, ¿cierto? Excepto, y se tiene que colocar protección eléctrica a la salida y protección eléctrica a la llegada, a excepción de aquellos circuitos en los cuales haya menos de 18 metros. Es decir, si yo salgo de un tablero hacia otro tablero, tengo que colocar protección en el tablero del tablero que salgo y protección cuando llego al otro tablero, a menos que del tablero alimentador al otro tablero que va a ser alimentado, haya una distancia menor a los 18 metros. Si hay una distancia menor, solamente coloco protección de salida en el tablero de salida y en el de llegada no la coloco. Pero siempre que haya más de 18 metros hay que colocar protección a la salida y protección a la llegada. Entonces, tiene que haber unas protecciones y tienen que ser las protecciones adecuadas para ese nivel de tensión. Es decir, la protección que hay entre el panel y el controlador tiene que ser una protección eléctrica en DC, porque el panel fotovoltaico no produce corriente alterna, produce corriente directa, corriente continua, ¿cierto? Pero lo que me refiero con que se pueden conectar directos es que no requieren diodos de bloqueo, no requieren diodos que eviten las corrientes inversas durante la noche. Controlador de una etapa, estos evitan que las baterías se sobrecarguen, interrumpiendo la corriente del arreglo fotovoltaico cuando el voltaje de la batería alcanza el valor predeterminado de terminación de carga. Entonces, simplemente este controlador lo que hace es que cuando ya la batería se cargó, interrumpe la corriente del arreglo, es decir, deja de mandarle potencia a las baterías y listo. Controlador por desvío. Estos controladores regulan automáticamente las corrientes dependiendo del estado de carga de las baterías, desviando la corriente de carga excesiva a una carga resistiva de disipación. Entonces, estos funcionan muy similares al controlador paralelo, ¿cierto? Lo que hacen es que desvían la corriente de una resistencia a una carga resistiva que es de disipación, y lo que hace esta es que la convierte en calor y así quema la corriente que no va a ser, que no se va a utilizar para cargar el banco de batería, ¿cierto? La diferencia entre estos y los paralelos es que los paralelos siempre le mandan la misma cantidad de corriente a las baterías. Es decir, si el panel fotovoltaico está produciendo 10 amperios y la batería no se ha cargado, pues le manda esos 10 amperios. Hasta que la batería se carga, le sigue mandando esos 10 amperios. Cuando ya la batería se terminó de cargar, los 10 amperios los queman un transistor de potencia. Este no, este es un controlador que lo que hace es que la parte se cargó al 50%, listo, entonces le mando la mitad de la corriente que requiere. Se cargó al 70%, entonces le mando le mando el 70% de la corriente que necesita. Se cargó al 90%, entonces ya no necesito mandarle los 10 amperios, sino que le mando solamente uno. Y los otros 9, pues los quemo en la resistencia. Entonces lo que va haciendo es así, es decir, va mandando lo que no utiliza la batería, lo va mandando a la resistencia de disipación, mientras que el otro no. El otro siempre manda toda la corriente que tiene el campo de paneles fotovoltaicos al transistor de potencia, cuando ya la batería se ha terminado de cargar. Estos controladores no tienen un sistema que evite la corriente inversa durante la noche, por lo cual requieren de diodos de bloqueo adicional.
Entonces estos tienen que tener unos diodos adicionales instalados. Venden los diodos vienen con unos conectores especiales para meterlos ahí, se meten ahí y listo, se mete el diodo en ese conector especial y ya ese conector se pasa el cable al conductor y al conductor fotovoltaico y ya es al conductor solar y ya con eso yo evito pues las corrientes inversas en la noche. Otro tipo de controlador es el controlador PWM, ¿cierto? Los más comunes en el mercado son estos, ¿cierto? Entonces utilizan la función de modulación por ancho de pulso para cargar las baterías. Estos lo que hacen es que reducen la corriente de carga al conectarla y desconectarla de forma cíclica y muy rápidamente. Entonces lo que hace el controlador PWM es que se encarga de cargar las baterías por medio de modulación por ancho de pulso. Entonces, si las baterías están muy descargadas, le manda pulsos más anchos. Si las baterías están ya llegando como a su nivel de carga óptimo, entonces les manda pulsos de carga más angostos, etcétera, etcétera. Este tipo de controladores es muy común, este tipo de controladores es muy común en el mercado. Entonces, cuando van a salir, cuando se sale uno al mercado a comprar controladores de baterías, encuentra este tipo de controladores muy comúnmente, ¿cierto? La mayoría de los controladores PWM tienen un método ya integrado para evitar corrientes inversas durante la noche, por lo cual no es necesario diodos de bloqueo adicional. Estos ya traen unos diodos de bloqueo. Estos no es necesario instalarles diodos de bloqueo por de aparte. Simplemente se coloca entre el campo de paneles fotovoltaicos y el controlador su protección para conectar, para desconectar y hacer mantenimientos o para proteger de todas maneras el conductor eléctrico, pero no requieren que se instalen diodos de bloqueo adicional. La función MPPT. Entonces, la función MPPT es la función de seguimiento del máximo punto de potencia, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es lo siguiente, ¿cierto? Lo voy a explicar con esta gráfica que teníamos por acá. Voy a explicarlo con una gráfica que teníamos por acá. Con esta. Con esta gráfica lo voy a explicar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona nuestro panel fotovoltaico? Entonces, el panel genera una tensión, el panel genera una tensión de corriente continua determinada dependiendo del nivel de potencia que tenga el panel fotovoltaico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el panel, la batería tiene 12 voltios, ¿cierto? Y el panel fotovoltaico, supongamos este caso particular, tiene 32 voltios, tiene 32.5 voltios trabajando bajo condiciones de máxima potencia. Entonces, lo que pasa con este panel fotovoltaico es que cuando el controlador conecta el panel fotovoltaico a las baterías, ¿sí? Para poder hacer la función de carga, ¿ustedes qué creen que pasa? ¿Que las baterías empiezan a trabajar a un nivel de tensión de 32.5 voltios o que el panel fotovoltaico empieza a trabajar a un nivel de tensión de 12 voltios? Entonces, este panel, para poder dar su potencia óptima, ¿sí? Tiene que trabajar por acá a los 32.5, que es la línea que estoy dibujando, ¿cierto? Entonces, a los 32.5 voltios, listo. Pero cuando llega, no sé si la alcanzan a ver, esta línea que acabo de dibujar, ¿cierto? Vamos a ponerla un poquito más gruesita para que alcance a resaltar un poco más. Entonces, cuando el panel fotovoltaico se conecta a la batería, la que manda es la batería, es decir, no manda el panel fotovoltaico. El panel tiene 38 voltios, ¿cierto? Pero el que manda no es el panel, es decir, la batería no se va a adecuar a los 38 voltios que tiene el panel fotovoltaico. La batería se va a adecuar
La batería va a seguir trabajando a los 12 voltios y lo que hace la batería es que le dice al panel fotovoltaico, le dice, pues hermano, lo siento mucho, pero si usted quiere, ¿cierto? Ahí está. Para poder trabajar, para el panel poder trabajar a su potencia nominal, entonces tiene que trabajar a los 32.5 voltios, ¿cierto? Ahí el panel da los 350 vatios, que los 330 vatios que él dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el panel se conecta a la batería funciona a 12 voltios. Entonces la batería le dice al panel fotovoltaico, hermano, yo lo siento muchísimo, pero yo trabajo a 12 voltios. Yo no puedo trabajar a 38 voltios. Yo trabajo solamente a 12 voltios. Entonces lo que hace el panel fotovoltaico es que se adecua completamente a lo que dice la batería. Entonces el panel fotovoltaico baja su tensión de 38, la baja a los 12 voltios que tiene la batería, ¿cierto? Y cuando la baja a los 12 voltios que tiene la batería, entonces lo que podemos ver en esta imagen de acá, ¿cierto? Lo que podemos ver en esta imagen de acá es que cuando el panel, cuando la batería obliga al panel a trabajar a los 12 voltios, ¿cierto? Supongamos que ahí son los 12 voltios, entonces el panel tiene 12 voltios por 10 amperios, son 120 vatios. Entonces, los 12 voltios por los 10 amperios son 120 vatios. Es decir, el panel no está trabajando a su tensión nominal. Por favor, ¿es claro este concepto? Es decir, que cuando el panel se conecta con la batería, por tener un nivel de tensión más bajo, hace que el panel fotovoltaico pierda eficiencia, hace que el panel fotovoltaico pierda eficiencia. Por favor, ¿para quién no es claro este concepto? ¿Está claro este concepto? ¿Para Yo quién tengo no es una, claro este concepto? venga, una pregunta, Inge. Sí. Pero si se suman las baterías, el voltaje de las baterías, ¿ahí qué pasa? Sí, las baterías, ya iba para allá, pero lo voy a explicar de una vez. Baterías en serie Ok. o baterías en paralelo, ¿cierto? Entonces, colocar baterías en serie o colocar baterías en paralelo. Yo puedo colocarte, a nosotros nos enseñan en la teoría de circuitos normal, la teoría de circuitos básica, que nosotros podemos colocar baterías en serie o podemos colocar baterías en paralelo, ¿cierto? Entonces yo puedo colocar baterías en serie, puedo colocar, no sé, em, puedo colocar 3 baterías en serie y me daría 12 por 3, 36, ¿cierto? 12 por 3, 36. Bueno, se me bloqueó la presentación, no sé qué pasó. Voy a reiniciarla, voy a ir explicando mientras tanto. Entonces, yo puedo colocar, no sé, baterías de 12 voltios, las puedo colocar todas, supongamos que tengo 10 baterías, entonces las voy a colocar las 10 en serie, las 10 de 12 voltios, ¿cierto? Entonces, ahí me estarían excediendo la potencia del panel. Entonces, como el panel tiene mayor, la potencia no, la tensión del panel, como el panel tiene mayor tensión que la que tiene la batería, entonces lo que va a pasar ahí es que la corriente va a fluir desde las baterías hacia el panel fotovoltaico y no al contrario, ¿cierto? Pero de todas maneras, lo que pasa ahí es que el panel obliga a las baterías, perdón, las baterías obligan al panel fotovoltaico a trabajar al nivel de tensión que tiene las baterías. Y esto lo que hace es que las baterías, perdón, esto lo que hace es que el panel pierda mucha eficiencia. Entonces, por eso la función MPPT, función de seguimiento del máximo punto de potencia, es una función que lo que se encarga es de decir, listo, vea, ¿sabe qué? No se preocupe. No se preocupe, panel fotovoltaico, que yo le digo a las baterías que usted está trabajando a 12 voltios, pero mentiras que usted no está trabajando a 12 voltios. Usted está trabajando a los 38, a los 32.5 voltios que usted necesita para poder, que usted está trabajando a los 32.5 voltios que usted necesita para poder dar su máxima potencia, ¿sí?
Entonces, esa es la función MPPT. Lo que hace la función MPPT es que engaña a las baterías, ¿sí? Y engaña al panel fotovoltaico. Al panel le dice, no, no se preocupe que las baterías son de 32.5 voltios. Entonces, él hace todo ese arreglo por medio de un circuito interno para asegurar que el panel fotovoltaico pueda tener siempre su potencia nominal para que no se pueda desperdiciar. Es decir, yo puedo comprar un panel de 32.5 voltios. Yo puedo comprar un panel de 350 vatios tranquilamente, no tiene ningún problema. Pero este panel fotovoltaico de 30 y de 330 o de 360 vatios no necesariamente me va a dar los 360 vatios. Para yo poder garantizar que me dé los 330 vatios o los 360 vatios que yo necesito, tengo que garantizar las condiciones para que este panel me dé esa potencia, y una de esas condiciones es colocarle el controlador adecuado. Usted puede comprar el panel fotovoltaico, hoy en día ya vienen paneles hasta de 420 vatios marca LG, 420 o 440 vatios, y esos controlados, y ese panel no le va a dar ese no tiene función MPPT. Si no tiene función MPPT. Entonces, por eso es que es tan importante la función MPPT en los controladores, ¿cierto? Esa es la función MPPT, esa es la función de seguimiento del máximo punto de potencia, y lo que hace es garantizar eso, que cuando se vaya a conectar el panel para cargar las baterías, no vaya a tener ningún inconveniente el panel fotovoltaico, no vaya a perder eficiencia. Ojo, porque como les digo ahí, puede ser pleno mediodía, pero por el panel no tener función MPPT, al conectarse con las baterías, pierde su eficiencia. Y aquí estamos hablando de un panel de 330 vatios. Es decir, que de 330 vatios está bajando a 120 vatios. Está perdiendo mucho más de la mitad. Está perdiendo mucho más de la mitad de la potencia por cada panel fotovoltaico. Si se tienen 200 o 300 paneles fotovoltaicos o se tienen 10 paneles fotovoltaicos, de todas maneras viene a ser una pérdida muy grande, con una magnitud muy grande. Y esto es inadmisible, es decir, esto hace que el retorno de la inversión del sistema fotovoltaico sea muy largo, o sea, que el periodo de retorno de la inversión sea muy, muy largo. Por favor, ¿está claro este concepto? ¿Para quién no está claro? Continuamos. Las baterías. Las baterías son dispositivos capaces de transformar la energía química en energía eléctrica. Entonces, lo que hacen es que cuando uno carga las baterías, convierte energía eléctrica en energía química, y cuando las descarga, convierte energía química en energía eléctrica, ¿cierto? La misión de las baterías en las instalaciones fotovoltaicas es almacenar energía durante un determinado número de horas o días, proporcionar una potencia instantánea elevada y fijar la tensión de trabajo de la instalación, ¿cierto? Ojo, fijar la tensión de trabajo de la instalación, lo que veníamos diciendo. Cuando yo tengo un panel de 32.5 voltios y tengo unas baterías de 12 voltios, la tensión del sistema la fijan las baterías, al menos la tensión en DC, la fijan las baterías, es decir, los 12 voltios, la batería va a tener un nivel de tensión de 12 voltios. Todos los demás equipos se adecuan a trabajar a ese nivel de tensión. Eh, las características deseables de las baterías son buena resistencia al ciclado, es decir, la vida útil de las baterías, al igual que pasa con los carros, la vida útil de los carros no se mide por años, ¿cierto? Las de las baterías tampoco se mide por años, la vida útil de los carros se mide por kilómetros, ¿cierto? La vida útil de las baterías no se mide por kilómetros, pero se mide por ciclos de carga y descarga. Es decir, un ciclo lo completa cuando se carga y se descarga la batería, ¿cierto? Ahí vuelve y empieza otro ciclo. Idealmente, un ciclo se debería hacer en un día, es decir, durante el periodo que hay sol, cargo las baterías, y durante el periodo que no hay sol, pues las descargo, ¿cierto? Entonces, un ciclo idealmente debería ser un día. Cargo en el día y descargo en la noche, ¿cierto? Otra de las características es que
tenga bajo mantenimiento, que tenga buen funcionamiento con corrientes pequeñas, que tenga amplia reserva del electrolito, ¿sí? Que tenga depósito para materiales desprendidos, es decir, que a medida que vayan pasando los años y empiece a caer el material de los electrodos que hay por dentro, del ánodo y del cátodo, perdón, que hay por dentro, pues no me vaya a hacer una capa por debajo que me vaya a cortocircuitar luego estas placas positivas y negativas. Eso puede llegar a ser muy riesgoso, ¿cierto? Que tenga vasos transparentes para poder verificar los materiales desprendidos, la altura del electrolito para saber si se ha perdido mucho electrolito, si se ha perdido poco, etcétera, ¿cierto? Poder verificar la integridad de las baterías. Eh, las baterías de ácido plomo son las más comúnmente utilizadas. Estas son las que tienen carros, las que tienen motos, etcétera. Son como ustedes la ven en la imagen, ¿cierto? Las de ácido plomo son similares a las baterías de automóvil. Sin embargo, pues las baterías de automóvil no se deben usar en sistemas fotovoltaicos, y no se deben usar en sistemas fotovoltaicos es porque estas baterías están diseñadas para dar una corriente instantánea muy alta. Es decir, cuando un carro se prende, utiliza la batería, esa es la que le da la ignición al motor de combustión. Entonces ella da una corriente muy alta, pero enseguida que prende el motor, el alternador entra a cargar la batería. Sí, entonces ellas sirven para dar una corriente muy alta en un instante de tiempo muy corto, sí, pero no son baterías que están hechas para ciclos profundos, ni que tienen una resistencia al ciclado muy alta como la tienen las baterías fotovoltaicas. Las baterías fotovoltaicas tienen que dar una corriente constante, relativamente constante y alta durante todo el tiempo. Es decir, ellas tienen que dar una potencia alta durante todo el tiempo, ¿cierto? No es que den solamente un startazo y ya, no, sino que ellas tienen que ser un poco más constantes porque ellas van a trabajar durante ciclos más largos, ¿sí? Ciclos un poco más pronunciados. ¿Qué ventajas tienen? Son recargables, ampliamente accesibles, relativamente baratas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños y opciones, son de fácil mantenimiento y de una vida razonablemente larga. ¿Qué tipos de baterías de ácido plomo hay? Están las abiertas, ¿cierto? Que son aquellas en las cuales las placas positivas y negativas están hechas de plomo, de aleaciones de plomo, sumergidas en una solución electrolítica, ¿cierto? Como la que se ve en la imagen, así tal cual. Generalmente el electrolito viene aparte, ¿cierto? Lo dan en una botellita, la batería la mandan así tipo, la mandan pues seca, la mandan sin el electrolito, ya cuando llega uno le quita las tapitas por encima y empieza a llenar cada una de las celdas, ¿cierto? Las baterías cuando se empiezan a cargar producen hidrógeno gaseoso, y el hidrógeno es explosivo, el hidrógeno es explosivo. Entonces, el hidrógeno cuando sale de la batería genera una atmósfera explosiva. Entonces, por eso los cuartos de baterías tienen que tener persianas que permitan, unas persianas, o en algunos casos unos sistemas de ventilación forzados para sacar esta acumulación de gas de hidrógeno del cuarto. Si no, puede llegar a explotar, ¿cierto? El hidrógeno, como ya lo decíamos, es muy explosivo, entonces hay que tener buena ventilación. Eh, Cuando las aberturas de las baterías eliminan los gases, se pierde también agua, por lo que esta debe reponerse también periódicamente. Esta reposición de agua debe incluirse, de agua no, del electrolito, debe reponerse, ¿cierto? Dependiendo del sitio donde sean instaladas las baterías de ácido plomo. Si se instalan en sitios muy calientes, con toda seguridad que van a tener que esta reposición va a tener que ser mucho más frecuente que si se instala en un sitio, digamos, con un clima un poquito más fresco, como acá en Bogotá, o como en Pasto, o como allá en Pasto, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cada instalación debe tener su propio plan de mantenimiento, como le indicaba ayer. Están las baterías selladas, las VRLA, ¿cierto? Las de válvula reguladora de ácido.
Al contrario de las baterías abiertas, estas baterías no tienen tapa, por lo cual no se puede acceder al electrolito. Están equipadas por una válvula, la cual permite que si hay un exceso de presión por una sobrecarga, esta pueda disiparse. Entonces, están libres de mantenimiento debido a que no se les debe adicionar agua y pueden ser transportadas y manipuladas con seguridad. Sí, están las tipo gel, entre estas selladas son las que se conocen como tipo seca, ¿cierto? Son las baterías que se conocen como tipo seco. Están las tipo gel, el electrolito se lleva a un estado coloidal con la adición de gel sílica, el cual luego, el cual convierte al líquido en una masa coloidal. Entonces, estas baterías son muy buenas porque son de fácil transporte, no hay que transportar el electrolito por de aparte. Si la batería se rompe, se puede recoger el electrolito, no pasa como en las otras tipo abierto que un golpe se rompe la batería y es posible que le salte a la persona este ácido y esto puede llegar a tener ciertas afectaciones en la salud visual, la persona puede llegar a sufrir quemaduras, etcétera, ¿cierto? Entonces, no, lo bueno es que si estas se riegan, se pueden recoger fácilmente, simplemente el electrolito, pues como está en un estado, como es tipo gel, se recoge y ya está, ¿cierto? Son más costosas por unidad de capacidad y más susceptibles a sufrir daños por sobrecargas, especialmente en climas cálidos. También tienen un tiempo de vida útil más corto, ¿cierto? Las AGM o las de fibra de vidrio son baterías que usan una capa de vidrio sílice fibrosa para suspender el electrolito, ¿cierto? Entonces, las otras, yo cogía el electrolito y lo llevaba a un estado coloidal por medio de gel sílica. No, estas tienen una masa, como una esponjilla, parece que fuera como una esponjilla de fibra de vidrio por dentro, y esta esponjilla de fibra de vidrio es la que retiene pues el líquido, ¿cierto? Tiene dispositivos o bolsillos que ayudan en la recombinación de gases generados durante la carga y limitan la cantidad de hidrógeno gaseoso. Este tipo de baterías es aconsejable un controlador de carga con desconexión de bajo voltaje, es decir, el controlador me permite a mí configurar el nivel de desconexión de la carga. Cuando la batería, el fabricante me dice, la batería puede descargarse hasta el 70% de su carga. Es decir, que si tiene 100 amperios hora, yo solamente la puedo descargar hasta los 70 amperios hora, ¿cierto? Es decir, dentro de la batería puede quedar 70 amperios hora, yo puedo utilizar 30 amperios hora. Entonces, cuando la batería llega a esos 70, cuando se le sacaron los 30 amperios hora y le quedaron 70 adentro, el controlador lo identifica y dice, no, espere que ya llegó al nivel de descarga que tiene la batería, que recomienda al que está configurado, que es el que recomienda el fabricante, entonces desconecte la carga. O sea, para que la batería no se siga desconectando, pues lo que yo hago, lo que hace el controlador es que desconecta la carga. Entonces, esta función de desconexión de bajo voltaje es muy importante porque me permite monitorear la función de sobredescarga, de sobredescarga del control de las baterías. Las baterías alcalinas, sus placas están hechas de níquel y cadmio o de níquel y hierro y el electrolito es hidróxido de potasio. Son costosas y pueden tener unas ventanas de voltajes de operación que no son compatibles con ciertos inversores y controladores. No se ven tan afectadas con la temperatura como otro tipo de baterías, ¿sí? Entonces, para finalizar las baterías, quiero hacer como una síntesis de los dos tipos de baterías que tenemos. Bueno, realmente hay tres tipos de baterías, ¿cierto? Entonces, hay unas de las que no he hablado. Bueno, entonces están las tipo abiertas que son de ácido plomo. Este tipo de baterías son muy buenas para instalar en sitios de climas cálidos. Hay buenos fabricantes que garantizan una vida útil relativamente larga de las baterías, ¿cierto? Ese tipo de baterías se utilizan sobre todo en climas cálidos. Las tipo secas son una muy buena opción, pero no es recomendable instalarlas en climas cálidos. ¿Por qué no es recomendable instalarlas en climas cálidos? Por la temperatura que pueden llegar a alcanzar. Como pueden llegar a alcanzar temperaturas muy altas, entonces lo que pasa es que se ve comprometido
se ve comprometida la vida útil de las baterías, ¿sí? Y aparte de todo, el electrolito se empieza a secar muy rápido, es decir, el electrolito, así esté en gel o esté en la masa de fibra de vidrio, en la esponja de fibra de vidrio, debido a que la temperatura es tan alta, ¿sí? Se empieza a evaporar muy rápido el electrolito. Entonces, esas baterías en climas cálidos tienden a tener vidas útiles más bien bajas, ¿sí? Entonces, más bien para climas cálidos, las tipo abiertas, y para climas un poquito más frescos, es mejor utilizar baterías tipo gel. Si se quieren utilizar baterías tipo gel, la recomendación es no tipo gel o tipo AGM, las de fibra de vidrio, no es recomendable utilizarlas en climas cálidos. Hay otro tipo de batería del cual no he hablado, y es la batería Tesla, la Powerwall. La Powerwall es un tipo de batería que fabrica Tesla, el fabricante de conductor de carros eléctricos, Tesla, el SpaceX, hace como 3 semanas, ¿cierto? Entonces, de Elon Musk, ¿cierto? Entonces, esta batería es una batería que incluso es muy inteligente porque se conecta con internet, permite tener monitoreado, permite que se esté monitoreando la batería. Tesla mismo le hace un monitoreo constante a la batería para verificar cuál es su estado, conectado pues en un software online. Tiene su propio sistema de ventilación, viene un paquete completo para que se conecte y listo. O sea, no hay que hacerle nada más, no hay que agregarle electrolito, nada. O sea, de hecho, esas baterías, el mantenimiento, la instalación y el mantenimiento lo tiene que hacer una persona de Tesla. Es una batería que es garantizada por 10 años. Es una batería que es garantizada por 10 años. Su costo es muy alto en comparación a las tipo seco y a las abiertas. Es muy alto. Una batería Tesla de 15 kilovatios hora Powerwall 2 puede estar alrededor, la última vez que la vi, que fue hace más o menos unos 7 meses, costaba 9.500 euros. Entonces es una batería que es costosa, es una batería que es costosa. Yo no la he visto en ninguna instalación acá. He visto mucho los catálogos, he visto los manuales, pero es una batería que es costosa. Es costosa, pero la garantiza por 10 años. Las otras baterías no suelen tener una garantía de 10 años, no suelen tener una garantía, ni siquiera la mayoría de baterías que yo he conocido no tienen un ciclo de vida útil de 10 años, sino que traen un ciclo de vida útil de 5 años, 5 años y medio, 3 años y 8 meses y 9 meses. Entonces es una batería pues que me parece que es una solución interesante, me parece que es una solución interesante. Sin embargo, su aplicación habría que verla proyectada en el tiempo y garantizar que tenga un periodo de retorno de la inversión. Entonces esa es la aplicación de las dos, ¿cierto? Las tipo gel, lo ideal no es que se coloquen en climas cálidos, sino que en climas cálidos lo mejor es que se coloquen baterías tipo abierto que permitan estar realizando la reposición del agua que se va perdiendo en- durante los periodos de temperaturas altas. Las baterías tienen unas afectaciones. Una de sus afectaciones es el ritmo de descarga, la profundidad de descarga. Entonces, el ritmo de descarga es el proveedor un proveedor de baterías, cuando vende una batería en particular, establece el tiempo en el cual se puede descargar la batería. Es decir, una batería de 100 amperios hora no quiere decir que sea una batería a la cual yo le pueda sacar 100 amperios en una hora. No, no funciona de esa manera. El proveedor me dice, Mateo, el tiempo de descarga de la batería son 10 horas o son 8 horas o son 20 horas. Es decir, no le puedes sacar los 100 amperios hora en una hora. No se lo puedes sacar en menos de 8 horas o en menos de 6 horas o en menos de 10 horas, dependiendo del ritmo de descarga que tenga la batería. ¿Sí? Si tienes 100 amperios hora y le descargas los 100 amperios hora en una hora, la batería, el ciclo de vida útil de la batería se ve reducido de una manera considerable, de una manera muy significativa.
La profundidad de descarga de las baterías, es decir, el hecho de que una batería tenga 100 amperios hora no quiere decir que yo le puedo sacar 100 amperios hora a una batería, depende de la profundidad de descarga. La profundidad de descarga, si un fabricante me dice la profundidad de descarga de la batería es del 70%, quiere decir que dentro de la batería debe quedar el 70% de carga. Es decir, que si yo tengo un ejemplo, si yo tengo una batería de 100 amperios hora y su profundidad de descarga es el 70%, el 70% de 100 amperios hora son 70 amperios hora. ¿Sí? Es decir, que yo solamente le puedo sacar 30 amperios hora. Cuando tenga 70 amperios hora la batería, ahí me toca desconectar la carga. La temperatura de operación, al igual que los paneles fotovoltaicos, las baterías vienen fabricadas y vienen probadas y se garantizan para una temperatura de operación. Y la temperatura de operación y la temperatura estándar son 25 grados. Si se lleva una temperatura más alta, la batería sufre unas afectaciones. Si se lleva una temperatura más baja, la batería sufre otras afectaciones, ¿cierto? Y también se ven afectadas por la eficiencia del controlador. La edad de las baterías. Sí, entonces, dependiendo de cuántos ciclos lleven las baterías, se hayan utilizado las baterías, me pueden afectar, ¿cierto? No es recomendable instalar baterías que ya tienen un tiempo con con baterías nuevas. Me explico. En una instalación fotovoltaica, supongamos que yo necesito 100 paneles y 50 baterías. Entonces, cuando le paso la cotización al cliente, el cliente no tiene para instalar los 100 paneles y las 50 baterías inmediatamente. Entonces me dice, Mateo, hagamos algo modular. Este año instalemos 50 paneles y 25 baterías y el próximo instalamos los otros 50 paneles y las otras 25 baterías. Con los paneles esto es aplicable. Con los paneles esto se puede hacer tranquilamente. Con las baterías no. Con las baterías esto no se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque las baterías más viejas van a tener una resistencia muy diferente a las baterías más nuevas. Y en algunos casos, estas baterías más viejas, ¿sí?, se comportan como cargas de las baterías más nuevas y lo que hacen es que se terminan tirando las baterías nuevas. Entonces, por eso no es recomendable instalar baterías, hacer este tipo de ampliaciones modulares para baterías. Para paneles fotovoltaicos no hay ningún inconveniente, pero para baterías no es aplicable, no son aplicables estas instalaciones modulares, a menos de que yo instale un banco de baterías, 25 baterías este año, con su controlador, con sus paneles fotovoltaicos, ¿cierto? Y listo, quedaron ahí. Y al otro año instalo otro banco de baterías con otro controlador, ¿cierto? Puede ser con otro inversor incluso, y ahí sí aprovecho mi instalación. Pero mezclar eh, baterías que ya tienen una edad con otras que son completamente nuevas, no es lo más recomendable. Y por último, el último factor que afecta a las baterías es la característica de carga. Al igual que las baterías tienen un ritmo de carga, tienen un ritmo de carga. Al igual que las baterías tienen un ritmo de descarga, también tienen un ritmo de carga. Es decir, si yo tengo una batería de 100 amperios hora, no quiere decir que yo le meta 100 amperios en una hora y la batería se va a cargar. No, no funciona de esa manera. La batería tiene un tiempo de carga. Si yo la cargo, si el proveedor me dice que son 8 horas, tengo que cargarla 8 horas. No puedo forzarla que se cargue antes, ¿cierto? Ni puedo hacer que la batería se cargue después. Es decir, más de 8 horas, 10, 12 horas, no es lo recomendable. Eso no es lo recomendable para las baterías, ¿cierto? El ritmo de descarga, como ya lo expliqué, es la relación entre la capacidad y el tiempo de descarga, es decir, cuánto tiempo dura descargándose la batería. Entonces, una batería que tiene una capacidad de C20 es una batería que se descargará en 20 horas, ¿cierto? El ritmo de carga es lo mismo, es en cuánto tiempo se tiene que cargar la batería. La mayoría de las baterías tienen un ritmo de carga mayor que C10, es decir, mínimo 10 horas de carga. La profundidad de descarga de las baterías, el DOD o el Depth of Discharge, es la capacidad que puede extraerse de una batería, ¿cierto? Entonces, si me dicen que es el 70%, quiere decir que solamente puedo extraer el 30%. Es decir, quiere decir que en la batería puede quedar solamente el 70%, tiene que quedar el 70%.
Las baterías pierden capacidad con el tiempo y se consideran que han llegado al final de su vida útil cuando han perdido el 20% de su capacidad original, es decir, que cuando la batería ya no almacena los 100 amperios hora, sino que almacena 80 amperios hora, pues entonces ya se considera pues que las baterías han llegado al final de su vida útil. Eh, las baterías, al contrario de los paneles fotovoltaicos, recordar un poco lo que veíamos ayer, los paneles fotovoltaicos se fabrican para temperatura de 25 grados, ¿cierto? Entonces, para temperaturas por encima de los 25 grados, habíamos dicho que los paneles fotovoltaicos perdían 0.5% de la potencia por cada grado centígrado que estuvieran por encima de los 25 grados centígrados, ¿cierto? Y mientras que cuando estaban para temperaturas inferiores a los 25 grados, los paneles fotovoltaicos tenían mejores rendimientos, o sea, trabajaban mejor, daban más potencia, tenían más eficiencia, ¿cierto? Las baterías es al contrario. Las baterías para temperaturas superiores a los 25 grados, lo ideal es que trabajen una temperatura de 25 grados. Sin embargo, si no trabajan una temperatura de 25 grados, las baterías tienden a hacer su proceso más rápido porque hay más calor y como hay más calor, las partículas sí sufren una excitación y las partículas atómicas, sí, a nivel atómico, se sufre más excitación los electrones y esto, los átomos, y esto hace que el proceso de carga se haga mucho más rápido, ¿cierto? Por el contrario, cuando hay climas fríos, climas como el de Bogotá, como el de Pasto, como el de Tunja, etcétera, las baterías se demoran más en cargar, porque como no hay calor, ¿cierto? Entonces las partículas a nivel atómico se comportan un poco más lento y esto hace que la carga de las baterías, ¿sí?, se haga más lento. Incluso en climas que son muy fríos, cuando el electrolito se congela, la batería no funciona, no carga, ni deja sacar energía, ni nada. O sea, la batería simplemente no funciona. Entonces, las baterías hay que cuidarlas de temperaturas excesivamente bajas, ¿cierto? Hay que cuidarlas de ese tipo de temperaturas. Como lo dije ya, las baterías se fabrican para operar a temperatura de 25 grados, al igual que los paneles fotovoltaicos. Estos son los multiplicadores de temperatura de las baterías, ¿cierto? Dependiendo de la temperatura ambiente que yo tenga en el sitio donde las vaya a instalar. Es decir, si yo, por ejemplo, yo hago mis cálculos y mis cálculos me dan que yo necesito un banco de baterías de 100 amperios hora, ¿sí? El ejemplo que he utilizado toda la noche, pero pues que es el ejemplo más fácil. Sí, yo me la sé con 100, ya con 102, 103, 98, ya me queda muy difícil. Entonces, si yo utilizo un banco de baterías de 100 amperios hora para una temperatura de 25 grados, ¿cierto? Y resulta que me dice, no, lo que pasa es que el banco de baterías va a ir instalado en Pasto. Entonces, en Pasto, supongamos que la temperatura mínima a la que puedan llegar las baterías son 10 grados centígrados. Supongamos, pues, durante la noche, 10 grados. Entonces, ya no voy a necesitar un banco de baterías de 100 amperios hora, sino un banco de baterías de 1.19, que es el que se indica acá, para 10 grados, 1.19 por 100 amperios hora. Es decir, que voy a necesitar un banco de baterías de 119 amperios hora por estar ubicado en Pasto, que tiene una temperatura de 10 grados centígrados, una temperatura mínima de 10 grados centígrados, la cual es inferior a los 25 que fue que es la temperatura con la cual es fabricada la batería y a la cual da su rendimiento óptimo, ¿cierto? Entonces, esos son los multiplicadores de temperatura que se deben tener en cuenta en un diseño. Sin embargo, simplemente tengamos en cuenta el concepto en esta parte de la capacitación y en esta capacitación. Cuando lleguemos a la parte de diseño, cuando hagamos el siguiente nivel de diseño, yo les voy a explicar cómo se utilizan estos multiplicadores de temperatura, en qué parte se utilizan para calcular, para dimensionar el banco de baterías. Esta es una gráfica esta es una imagen tomada del catálogo del proveedor Motoma, el catálogo de baterías. Entonces,
acá me dice, la capacidad de la batería, ¿cierto? En el eje vertical me muestra la capacidad de la batería y en el eje horizontal me está mostrando el número de ciclos, ¿cierto? Entonces, acá me está diciendo, si usted una batería la descarga en la gráfica moradita, en la curva moradita, ¿sí? Me dice, vea, si una batería usted la descarga hasta el 30% de su profundidad, ¿cierto? Hasta el 30% de su profundidad de descarga, ella le va a durar entre más o menos 1100 y 1300 ciclos, ¿cierto? Entonces, considerando que un ciclo se hace en un día, idealmente, considerando que un ciclo se hace en un día, entonces vamos a tener que esta batería va a durar, eh, en el mejor de los casos, va a durar 1300 ciclos, ¿cierto? 1300 ciclos dividido en 30 días equivale a 43,3 meses, ¿cierto? Entonces, esta batería me duraría 43,3 meses, mejor dicho, estos 1300 ciclos dividido 365 días, que es lo que tiene un año, me duraría 3,56 años. Si yo esta batería la descargo al 50%, es decir, si es de 100 amperios hora y le saco 50 amperios hora, esta batería me va a durar solamente unos 500 ciclos, ¿sí? Más o menos lo que dice la gráfica es que son unos 500 ciclos. Entonces, esos 500 ciclos dividido 365 días nos da 1,36 años. Esa es la gráfica que me pasan a mí todos los fabricantes de baterías, que nos pasan a nosotros todos los fabricantes de baterías, relacionando la profundidad de descarga con la vida útil de la batería, ¿sí? Las baterías de acumuladores de las viviendas deben tener sus celdas conectadas de modo que no puedan funcionar a más de 50 voltios, de modo que no puedan funcionar a más de 50 voltios. Esto se establece en la sección 690,7 de la norma NTC 2050 de 1998, excepción cuando no haya partes energizadas accesibles durante las tareas normales de mantenimiento de las baterías. Lo explico. La pregunta que me hacían ahora, ¿y qué pasa si yo instalo baterías en serie? ¿Qué pasa si yo instalo las baterías en serie? Entonces, ojo, voy a explicar con esto dos conceptos súper importantes. Voy a explicar con esto dos conceptos súper importantes acá. Entonces, conexión de baterías en serie. Esto nos lo enseñaron en la teoría de circuitos. Esto es teoría de circuitos básica. Se pueden conectar baterías en serie y baterías en paralelo. Esto no es tan cierto. Ojo, yo sé que cualquiera puede llegar y decirnos, venga, pero pues, ¿cómo así? Tiene 50 baterías, hermano. Usted no vio circuitos, usted no le enseñaron pues ley de Ohm, cómo es de fácil, conecte eso en serie, haga series y paralelos. Ojo, ojo, ya sé que la teoría es muy básica, pero esto no funciona de esta manera tan básica, ¿cierto? La norma dice, si usted tiene 50 baterías de 12 voltios y las quiere conectar todas en serie, como al conectar baterías en serie, pues se aumenta la tensión. Si conecto una de 12 con otra de 12, pues me da 24, y si conecto una tercera, pues me da 36, y si conecto una cuarta, me da 48, y si conecto una quinta, entonces ya me da 60, y si conecto otra sexta, entonces ya me da 72, y así sucesivamente. Entonces, la norma me dice, ojo, porque es que las baterías conectadas no pueden funcionar a más de 50 voltios. Si usted las quiere que funcionen a más de 50 voltios, tiene que garantizar que ninguna de las partes vaya a ser accesible, ninguna de las partes energizadas durante las tareas normales de mantenimiento, ¿cierto? Durante las tareas normales de mantenimiento. Entonces eso es importante. Eso es importante. Baterías en paralelo, no es recomendable conectar baterías en paralelo. Las baterías en paralelo pueden llegar a ser peligrosas, pueden llegar a ser muy riesgosas, ¿cierto? Pueden llegar a ser bastante riesgosas. Entonces no es recomendable la conexión de baterías en paralelo. Cuando haya que conectar baterías en paralelo, porque no hay ninguna otra opción, lo recomendable es conectar baterías, entre baterías, conectar fusibles, para que si una batería entra en cortocircuito, no se vaya a incendiar.
no se vaya a incendiar. Entonces no es recomendable hacer, en la práctica no es recomendable hacer conexiones de baterías en paralelo. Sí, porque yo tengo 50 baterías de 12 voltios y me dice, no, listo, tengo 50, tiene 50 baterías, hago un banco de baterías. Entonces yo tengo la opción de colocar series y paralelos, de colocarlas todas en serie, de colocarlas todas en paralelo o de hacer series y paralelo al mismo tiempo. Es decir, conecto de a 10 en serie y conecto 5 paralelos, entonces ahí tengo las 50 baterías. Los paralelos no son recomendables en baterías. Por favor, estos paralelos no son recomendables en baterías. Lo ideal es conectar las baterías en serie, ¿cierto? Y para conectar las baterías en serie tengo que tener en cuenta esta restricción que hace la norma NTC 2050 de 1998. En la sección 690-71. ¿Para quién no es claro este concepto? Ok, continuamos. Deben instalarse equipos que indiquen el estado de carga de las baterías. Todos los medios de ajuste para control del estado de la carga deben ser accesibles exclusivamente a personas calificadas. Sección 690-72 de la norma NTC 2050, que es la que conocemos como el Código Eléctrico Colombiano. En los recintos de las baterías se permite instalar cables flexibles como se definen en la sección 400 con sección transversal de 67,44 milímetros cuadrados, 2,0 y mayor para conectar los terminales de las baterías a las cajas de unión cercanas de acuerdo con los métodos de alambrado aprobados, sección 690-74 de la NTC 2050 de 1998. Ojo, las baterías, las baterías tienen un tipo de cable especial. O sea, el cable para baterías tiene que ser con aislamiento resistente a los ácidos. No puedo coger el cable normal que utilizo en las instalaciones eléctricas internas e instalarlo en las, en las baterías, para colocarlo entre baterías. Incluso las baterías que son muy grandes son barrajes para conexión entre positivos y negativos, ¿cierto? Entre ánodos y cátodos. También se permite conectar cables flexibles para baterías entre las baterías y las celdas dentro del encerramiento de batería. Dichos cables deben estar certificados para uso pesado y estar identificados como resistentes a los ácidos, lo indica la norma NTC 2050, la sección 690-74. A efectos de esta sección, un bastidor es un armazón rígido diseñado para soportar celdas o bandejas de las baterías. El armazón, el armazón no, el bastidor, ¿sí? Es donde están montadas las baterías, es donde están montadas las baterías en la imagen de la izquierda, ¿sí? En la imagen de la izquierda, donde se ven las baterías, donde están montadas las baterías, eso es el bastidor, ¿cierto? Estos bastidores pueden ser de las siguientes formas. Pueden ser de metal tratado de modo que resista la acción del electrolito y dotado de partes no conductoras en las que se apoyen directamente las celdas, o de un material aislante continuo que no sea la pintura o partes conductoras, ¿cierto? O puede ser de otro material como fibra de vidrio o cualquier material adecuado no conductor. Sección 487 de la norma NTC 2050, ¿cierto? Ventilación, debe haber ventilación y difusión de los gases, ¿sí? Proveniente de las baterías, como ya lo había indicado anteriormente, para evitar la acumulación de una mezcla explosiva. Como ustedes lo ven acá en esta imagen, en esta figura de la izquierda, esta es una instalación fotovoltaica real. Es decir, yo la visité y tiene estas persianas que tiene acá, son precisamente para hacer que el aire circule y se lleve los gases. Pues como los gases salen de la batería, se acumulan en la parte superior, entonces se colocan persianas alrededor en la parte superior para que el aire entre y salga y se lleve los gases. Sí, hay otros tipos de instalaciones que son instalación forzada, en las cuales se coloca un extractor o se coloca un ventilador, pero se tiene que hacer de acuerdo a la norma. Inversor, entonces el inversor, como la corriente, el tipo de onda senoidal que dan los paneles fotovoltaicos, el tipo de onda senoidal, el tipo de onda de tensión es de corriente continua, entonces, y no
nuestros equipos consumen corriente alterna, porque pues así tenemos diseñados nuestros sistemas convencionales y nuestra producción en masa se hace con equipos de corriente alterna. Es decir, la mayoría de nuestros equipos consumen corriente continua. Un computador por dentro consume corriente continua. Una luminaria LED consume corriente continua. Una impresora, el televisor consume corriente continua. Sin embargo, pues nosotros, por el tema de la transmisión, pues hace muchos años llegó Tesla y dijo pues que lo mejor era transmitir en corriente alterna y para minimizar las pérdidas, y pues todos nuestros sistemas se quedaron así. Por eso generamos en corriente alterna, transmitimos en corriente alterna y nuestros equipos consumen en corriente continua, y lo que nosotros hacemos es que la mayoría de nuestros equipos tienen una fuente de alimentación, cogen la corriente alterna, la convierten en corriente continua y consumen la energía, ¿cierto? La mayoría de nuestros equipos consumen corriente alterna, ¿sí? Tienen una fuente y convierten a corriente continua. Es por esta razón que nosotros tenemos que colocar un inversor, sobre todo cuando las cargas son ya existentes. Ojo, colocar el inversor lo que hace es que convierte de corriente continua a corriente alterna. O sea, acá le ingresa una onda de corriente continua y saca una onda senoidal. Eso es lo que hace el inversor. La instalación del inversor, el inversor puede ser instalado o no. Depende del tipo de instalación que se tenga, ¿cierto? Depende del tipo de instalación que se tenga. No siempre será necesario un inversor, depende del tipo de instalación que se tenga. ¿Qué tipos de inversores hay? Hay inversores de onda cuadrada. Estos ya no son tan comunes hoy en día. Anteriormente eran demasiado comunes, hoy en día ya no son tan comunes. Entonces lo que hacen es que convierten la entrada de corriente directa en una onda de corriente alterna, pero de tipo cuadrada, ¿cierto? Estos inversores proveen poco control de voltaje de salida, una capacidad limitada para alimentar picos de corriente requeridos por algunas cargas y una distorsión armónica considerable. ¿Cuándo se aplican? Pues estos son apropiados solo para cargas simples, calentamiento, algunos dispositivos eléctricos pequeños y focos incandescentes, no más, ¿cierto? No más. Estos inversores pueden llegar a quemar los motores de ciertos equipos y no se usan en sistemas residenciales. Es decir, conectarle un inversor de onda cuadrada a un televisor LED es tener que comprar otro televisor. Vienen otros que son de onda cuadrada modificada. Es una onda cuadrada, pero más parecida a la senoidal, pero sigue siendo una onda cuadrada. Tienen la capacidad para alimentar picos de corriente y producir salidas con mucha menor distorsión armónica. Son más apropiados para operar una amplia variedad de cargas. Pueden aplicar para iluminación y equipos electrónicos estándares como televisores y equipos de sonido. No son recomendables para equipos electrónicos que tienen marcadores de tiempo digitales, porque pueden hacer que estos marcadores operen más rápido o más lento, ¿cierto? Tampoco se recomienda cargar baterías para equipos inalámbricos con este tipo de inversores. Inversor de onda sinusoidal. Este es un inversor que a su salida, que invierte la onda de tensión de corriente continua a una onda completamente sinusoidal, como la que tenemos en los tomacorrientes de los sistemas convencionales, ¿cierto? Tienen muchas ventajas sobre los demás tipos de inversores. Son los más utilizados hoy en día, se han vuelto demasiado comunes. Hoy en día salir al mercado a buscar inversores es muy fácil encontrarse con un inversor de onda sinusoidal, ¿cierto? Están diseñados específicamente para producir salidas con poca distorsión armónica, ¿sí? Tienen una alta capacidad para alimentar picos de corriente y pueden arrancar muchos tipos de motores fácilmente. La mayoría esos son los tres tipos de inversores. Entonces están onda cuadrada modificada e inversores de onda sinusoidal. Los inversores se pueden clasificar de dos maneras. Se pueden clasificar por el tipo de onda que tienen a la salida, cuadrada modificada, sinusoidal, o se pueden clasificar dependiendo si son interactivos con baterías, si son interactivos sin baterías o si son sistemas aislados, si son inversores que están completamente aislados. Entonces, para hacer un repaso de lo anterior, los inversores de onda cuadrada
ya están dejando de ser tan comunes, sirven solamente su aplicación es para alimentar eh, cargas resistivas principalmente, bombillas de las viejas de esas de tungsteno. Los de onda cuadrada modificada tienen una variedad más amplia de cargas que pueden alimentar, televisores, etcétera, equipos que no utilicen marcadores de tiempo. Aquellos que utilicen marcadores de tiempo pueden llegar a operar más rápido, más despacio con este tipo de inversores. Y los sinusoidales sí aplican para todo. Es decir, los sinusoidales son los que se utilizan en, en toda en las aplicaciones residenciales, ¿cierto? La otra clasificación de los inversores, inversores interactivos sin baterías. La mayoría de los inversores interactivos no utilizan un banco de baterías. ¿Por qué se llaman interactivos? Porque están conectados a la red, o sea, se conectan a la red y, y se conectan al campo fotovoltaico. Entonces, lo que pasa con este tipo de inversores, aparecen acá, bueno, más adelante les muestro el diagrama unifilar. Miremos a ver si está por acá cerca, ¿cierto? Ese es este de acá, este. Entonces, los inversores interactivos, acá está el diagrama unifilar. Son inversores que por un lado, es este de acá, es este que estoy señalando, son inversores que por un lado reciben el campo, los paneles fotovoltaicos, es decir, acá después de esta protección viene conectado el panel fotovoltaico o el campo de paneles fotovoltaicos, viene directamente al inversor y por otro lado se conectan con la red de suministro local, es decir, con el operador de red, es decir, con Sedenar, con Coensa, con EPM, con Electricaribe, etcétera. Entonces son inversores interactivos sin baterías. En el caso que estamos viendo sin baterías, ¿por qué sin baterías? Pues porque, hombre, si yo no tengo energía solar, pues entonces simplemente el inversor toma la energía del operador de red local. Entonces, en este caso, no son necesarias baterías. La fuente de respaldo es el operador de red. Por eso acá no se conectan baterías, ¿cierto? Ese es el inversor interactivo sin baterías. El inversor interactivo con baterías es un inversor que es inversor y cargador, es decir, recibe los paneles fotovoltaicos, recibe el operador de red y aparte tiene un banco de baterías conectado, él también carga el banco de baterías para garantizar, para garantizar que cuando no haya ninguna de las dos fuentes de suministro, la del operador de red o la de los paneles fotovoltaicos, de todas maneras la carga no se quede sin alimentación. Sí, entonces, ¿dónde pueden aplicar? Es decir, en una casa normal, en una aplicación residencial cualquiera, pues no sería necesario tener un inversor interactivo con baterías. Pues, ¿por qué no? Pues porque si se me va la luz a las 8 de la noche, si hay una falla en el sistema de distribución local de mi barrio, si se salió un transformador y acá nos quedamos sin energía en el barrio, pues para mí no es tan traumático. O sea, yo puedo esperar a que vuelva eh, el servicio de energía eléctrica, pero cuando yo tengo un hospital o cuando tengo un aeropuerto, pues en este tipo de casos yo no me puedo dar el lujo de tener un sistema pues al cual pues se le vaya la luz a las 10 de la noche, con la cual vaya el suministro eléctrico a las 10 de la noche, a las 8 o a las 12, pues se estrella el avión contra la pista, o sea, no sabe dónde aterrizar, se estrellaría con otros aviones, porque el mando de control pues no estaría para dirigir en qué pista tiene que aterrizar o para darle autorización, para decirle en qué momento aterrizar, o pues un paciente que su vida dependa de un equipo electrónico, pues falla el suministro eléctrico y pues de una vez acaba de cruzar el túnel, ¿cierto? Por eso este tipo de inversores tiene su aplicación, pero los más comunes son los inversores interactivos sin baterías para las aplicaciones residenciales, son los más comunes. Inversor autónomo son inversores que
están aislados de la red, no se conectan con ninguna fuente de suministro adicional, por eso requieren baterías y estas baterías hacen que se tenga que cargar el campo de paneles, que se tengan que cargar durante el día y por la noche pues permiten alimentar las cargas cuando no hay radiación solar. Eran los inversores más comunes anteriormente porque esta era la aplicación más común anteriormente, es decir, los sistemas fotovoltaicos antes del año 2015, antes del año, diría yo, 2017, no eran sistemas viables aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces, pues, ¿dónde se instalan sistemas fotovoltaicos? Pues en sitios donde no llega el fluido eléctrico, donde la persona tenía una tierrita de 400 hectáreas y con una casita en el medio, y cuando le decían al operador de red, pues que les colocara la conexión eléctrica, pues le decía, listo, vea, yo se la dejo en este punto. De aquí para allá usted tiene que echar unos 8 o 9 postes, colocar un transformador de 5 kVA o de 10 kVA y pues cotice, y ya cuando tenga todo listo, pues me dice, yo vengo y conecto, ¿cierto? Entonces, pues a la persona en ese caso, pues le salía más viable pues instalar un sistema fotovoltaico autónomo. Eh, Estos eran los inversores más comunes, más comúnmente utilizados. Hoy en día no es la aplicación más popular, de hecho no es la aplicación viable por excelencia. En algunos casos puede llegar a ser viable, pero la aplicación que en estos momentos ha abierto oportunidades de negocios por medio de la generación a partir de fuentes no convencionales de energía, es la conexión en paralelo con inversores interactivos, es la conexión con inversores interactivos o lo que conocemos como inversores on-grid. Ojo, este tipo de inversor autónomo en el mercado es conocido como inversor off-grid. Este tipo de inversor de acá es el que es conocido en el mercado como híbrido, o sea, el inversor interactivo con baterías es el que es conocido en el mercado como híbrido, y el inversor interactivo sin baterías es el que es conocido como inversor on-grid. Es decir, cuando uno va a comprar el interactivo sin baterías, se lo venden como un inversor on-grid, es decir, de conexión a la red, ¿cierto? En los inversores interactivos sin baterías, la norma NTC 2050 establece que para dar cumplimiento con esta misma norma es necesario que el inversor tenga protección contra fallas a tierra. La salida de potencia de un inversor de un sistema fotovoltaico que interactúa con otros sistemas eléctricos se debe desconectar de forma automática de todos los conductores no puestos a tierra de ese y de todos los demás sistemas cuando haya pérdida de tensión de los mismos, y no se debe volver a conectar hasta que se establezca la tensión. Sección 69061 de la NTC 2050 de 1998. Voy a explicar esto. Lo voy a explicar con un ejemplo. Si yo tengo un sistema fotovoltaico de eh, este tipo, entonces, a este lado tengo la entrada del operador de red y a este lado tengo la entrada del campo de paneles fotovoltaicos, ¿sí? De mi string o de mi arreglo de paneles fotovoltaicos, de mi generador fotovoltaico. Entonces, lo que me dice, lo que yo tendería a pensar que es, pues si yo tengo un sistema conectado con la red, tengo mis paneles, supongamos que no tenemos baterías, vamos a asumir que no tenemos este controlador ni tenemos estas baterías, sino que simplemente tenemos este eh, campo de paneles está conectado directamente al inversor, ¿cierto? Viene directamente acá. Entonces, lo que yo pensaría que es, listo, está produciendo, hay radiación solar, ¿cierto? Hay radiación solar. La radiación solar me produce, en mi casa consume 5 kilovatios. 5 kilovatios de potencia. Entonces, los paneles son las 9 de la mañana, me están dando 2.5 kilovatios, ¿cierto? Y mi casa consume 5 kilovatios. Entonces, me están dando 2.5, entonces le mandan 2.5 al inversor. Los otros 2.5 los toma del operador de red, de Sedenar o de Coensa, etcétera. Entonces, de acá toma y completa los 5 que necesita la carga de la casa, ¿cierto? Son las 11 de la mañana
el sol está en su punto más alto, el campo de paneles fotovoltaicos está generando 7 kilovatios y mi casa se está consumiendo 5 kilovatios. Entonces, se consume la casa 5, pero los paneles están dando 7. Entonces, 5 para la casa y 2 los mandan para el operador de red. Es decir, los mandan. Por eso es que este medidor tiene que ser medidor bidireccional. Entonces, vuelvo y repito, 11 de la mañana, los paneles están dando 7 kilovatios, mi casa se consume 5, es decir, que mando 5 para la casa, me sobran 2 y esos 2 los mando para la red, para el sistema de distribución local. Son las 3 de la tarde, son las 2 de la tarde. Los paneles están generando 8 kilovatios, la casa se consume 5, pero resulta que falló la red de distribución local, hubo una falla en la red de distribución local, y acá en este lado no hay energía, en este lado no hay suministro eléctrico. En ese caso, los paneles no funcionan. Es decir, no le van a mandar los 5 kilovatios a esto, ni le van a mandar los 3 que le sobran al operador de red. Y no lo mandan porque la norma lo establece, la norma dice, cuando haya un sistema conectado con la red y haya pérdida del suministro, no se puede mandar energía, el sistema no puede funcionar, el inversor no debe funcionar hasta que no se restablezca este de acá. Y la razón es muy sencilla. La razón es porque si esto, si este manda energía para acá, si este manda energía para la red de distribución local, pues la red de distribución tiene unos transformadores y esos transformadores son reductores. Es decir, cuando vienen de la línea de transmisión son reductores, un transformador de 45 kVA baja de 13.200 o de 11.400 a 220 voltios. Pero si yo le meto 220 voltios, él eleva. Es decir, si él le vienen 13.200, 11.400, él reduce a 220, pero si yo le meto 220, él me va a sacar 11.400. Entonces, claro, se fue el suministro, yo seguí inyectándole acá a la red de distribución, le inyecto a esto y resulta que es que hicieron un corte programado porque iban a reparar la línea de 13.2, iban a hacer una remodelación, iban a hacer un mantenimiento, iban a hacer una conexión de un usuario nuevo, etcétera, y la persona se monta al poste, se monta a la línea de distribución, porque a la línea de 13.2, porque ya hizo un corte visible y él se monta a la red de distribución, no debería estar nada funcionando, pero resulta que aquí hay un inversor que le está inyectando potencia. Entonces, en ese caso, la persona que está allá arriba puede sufrir un choque eléctrico, sufrir un accidente, una electrocución. Es por eso que se deben desconectar, es por eso que se deben desconectar. Lo manda la norma NTC en la sección 690-61. Cuando se tiene un inversor, cuando se tiene un inversor cargador, es decir, un sistema interactivo con baterías, lo que pasa es que cuando se va el suministro, cuando falla el operador de red, él toma la energía, él sí sigue funcionando, pero sigue funcionando con las baterías, es decir, ya no sigue funcionando con este, sino que sigue funcionando con las baterías. Entonces, cuando falló el suministro, él sí sigue suministrando energía. ¿Por qué? Pues porque él lo que hace es que cambia, es como si tuviera dos inversores por dentro, uno autónomo y uno de conexión a red. Entonces es como si hiciera el cambio entre el inversor de conexión a red y cambia al autónomo y ese ya se encuentra completamente aislado de esto. Ese sí ya no tiene riesgo de que inyecte de aquí para allá, de que haga una inyección a la red y toma la energía de las baterías. Lo único es que ese inversor de conexión a red con baterías, si no ve las baterías no funciona. Es decir, si usted le compró una batería y la batería se le dañó al año y medio o a los 2 años y usted no le vuelve a conectar la batería, el inversor no funciona, no funciona. Entonces, esa es la diferencia de operación de esos inversores. ¿Qué tipos de sistemas fotovoltaicos hay? Entonces, hay un tipo de sistema fotovoltaico que es el integrado. Son sistemas que incorporan todos sus componentes, incluyendo aparatos de consumo en un solo paquete. Entonces, es como la imagen que aparece en la izquierda. En esa imagen nosotros podemos ver que hay una luminaria vial alimentada por un panel fotovoltaico. Ese panel fotovoltaico no tiene inversor.
Él trae su propia batería, él trae su propio cargador, la lámpara consume en corriente continua, entonces él lo que hace es que coge del panel, pasa al controlador, el controlador pasa a la batería de litio, generalmente es una batería de litio, esta batería alimenta la luminaria y listo, trae su propio controlador. Eso es un sistema fotovoltaico integrado, como lo traen también las linternas, los cargadores para baterías de radio. La aplicación más común es esta, es en luminarias viales. Sistema fotovoltaico de corriente continua con baterías. Es un sistema fotovoltaico que no tiene inversor. Es un sistema fotovoltaico que no tiene inversor porque las cargas consumen en corriente continua. ¿Dónde se pueden encontrar este tipo de sistemas? Una aplicación muy común es en sitios que nunca han tenido electricidad. Una casa en el Casanare, pues, con 400 hectáreas y a la cual el operador de red nunca conectó, pues entonces nunca debió tener nevera, nunca debió tener televisor. ¿Por qué? Pues porque nunca estuvo conectado a la red eléctrica. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo le digo al usuario o al cliente, le digo, no, pues hagamos una cosa, vea, compre la nevera en corriente continua y compre la lavadora en corriente continua, le van a salir un poquito más caras, sí, pero como el inversor tiene unas pérdidas, usted recupera eso, primero ahorrándose el inversor y segundo, se ahorra esas pérdidas, se ahorra una platica pues evitando las pérdidas que tiene el inversor. Entonces, en ese tipo de situaciones, aplica el sistema fotovoltaico de corriente continua con baterías. En ese tipo de situaciones, se puede prescindir del inversor. En ese tipo de situaciones se puede prescindir del inversor. El diagrama unifilar es este, es simplemente un generador fotovoltaico cuyas partes metálicas están conectadas a tierra como lo indica la norma, trae una protección eléctrica entre el generador fotovoltaico y el controlador, y vienen las baterías y listo, y de acá salen a un tablero de alimentación en corriente continua, las cargas se alimentan en corriente continua. Sistema fotovoltaico de corriente alterna con baterías. Estos sistemas producen corriente eléctrica directa, pero tienen inversor. Es decir, el consumo se hace en corriente alterna. ¿Dónde aplica esto? Pues sitios, cargas, usuarios que estuvieron conectados al sistema convencional en algún momento y se quieren desconectar del sistema convencional y conectarse por medio de un generador fotovoltaico con baterías. En este caso, pues para mí y para el usuario, no es conveniente que cambie toda su nevera, que cambie su televisor, que cambie su lavadora, que cambie los equipos que tiene por equipos de corriente continua, o sea, le sale muy costoso. Entonces, en ese caso, simplemente se coloca el inversor. Es un sistema de corriente alterna con baterías, es como se ve acá en este diagrama unifilar, viene el generador fotovoltaico, viene puesto a tierra, como ya lo indiqué anteriormente, viene una protección entre el generador y el controlador, otra protección entre el controlador y las baterías, otra protección entre el controlador y el inversor, cuando ya pasa a corriente alterna, pasa a alimentar un tablero de corriente alterna. Este es el sistema fotovoltaico de corriente alterna con baterías. Este es el diagrama unifilar. Sistema fotovoltaico híbrido. La forma más común de sistemas fotovoltaicos híbridos incorporan un generador que funciona con diésel o gas, lo que puede reducir significativamente el precio inicial del sistema completo. Un sistema fotovoltaico híbrido es un sistema que incluye varias fuentes de alimentación. Entonces, puede ser la red del operador de red, en paralelo con los paneles fotovoltaicos, o pueden ser los paneles fotovoltaicos en paralelos con un generador diésel. Este es el diagrama unifilar. Este es el diagrama unifilar. Es un generador, trae un controlador, trae sus baterías, trae un inversor. Generalmente, en este tipo de aplicaciones, el controlador y el inversor vienen, vienen en, vienen en un mismo equipo, es decir, en este caso viene en un solo equipo. O sea, estos dos son un solo equipo, es un inversor, es un inversor,
cargador. En este caso viene a ser inversor cargador o viene a ser lo que veníamos diciendo, un inversor interactivo con baterías. El término técnico es un inversor interactivo con baterías. Marco regulatorio en Colombia, ley, regulación y normatividad. Entonces, en Colombia nosotros tenemos la ley 1715 del 2014. Para resumir un poco el porqué de esta ley, hay que tener en cuenta que en todos los países en los cuales se ha querido invertir en energías renovables, siempre el gobierno ha tenido que dar una serie de incentivos para que se empiece a mover el mercado. Es decir, cuando acá en Colombia se empezaron a vender paneles fotovoltaicos, resulta que los paneles se compraban muy poco. Entonces, por ley de oferta y demanda, cuando el producto es muy escaso, o sea, cuando el producto se vende muy poco, su precio tiende a ser muy alto. Su precio tiende a ser muy alto. Cuando ya se empieza a demandar mucho, su precio tiende a bajar muchísimo. Entonces, como acá no, esos sistemas fotovoltaicos, todos los equipos asociados a los sistemas fotovoltaicos no tenían una demanda alta porque no había cómo, o sea, no se utilizaban, no eran muy populares, no eran muy comunes. Entonces, eh, pues para poder incentivar que se empezaran a utilizar, que se empezaran a comprar estos sistemas, no solamente fotovoltaicos, eólicos, geotérmicos, todo lo que estuviera con fuentes no convencionales de energía, que es lo que establece la ley 1715, fuentes no convencionales de energía. Es el concepto que se establece en la ley 1715. Para que esto se empezara a mover, el gobierno saca la ley 1715 del 2014, que es una ley en la cual se dan unos incentivos tributarios a las personas que hagan inversiones en fuentes no convencionales de energía. Entonces, con estos incentivos tributarios ya se empieza a mover el mercado, y una vez que se empieza a mover el mercado, una vez que se empieza a mover el mercado, entonces el gobierno ya simplemente quita la ley, los precios bajan porque esto ya se está demandando mucho, y ya como los precios bajan, ya esto sí se vuelve negocio, y entonces las personas, ya esto se puede mover por su propia inercia, ¿cierto? Que es la ley de la oferta y de la demanda. A alta demanda, pues el precio tiende a bajar muchísimo. Para poner un ejemplo, los primeros paneles fotovoltaicos que yo tuve la oportunidad de comprar, pues que los compré para un proyecto en una empresa en la que trabajaba, cada panel era de 250 vatios policristalino, y en esa época me costó cada panel comprado directamente con el distribuidor 850.000 pesos de 250 vatios. Hoy en día un panel de 360 vatios pico, comprado policristalino, está valiendo tranquilamente 550.000 pesos, 600.000 pesos. Es decir, es un panel que tiene eh, 110 vatios más que los que yo compré hace 5 años, hace 4 años y medio. Tiene 120, 110 vatios más, ¿sí? Y vale 250.000 pesos menos. Entonces, ahí es donde se ve que ya el hecho de que la demanda de estos equipos hayan empezado a demandarse muchísimo, entonces ha hecho que los precios bajen, ha hecho que los precios bajen mucho, ¿cierto? Ese es el objetivo, ese fue el objetivo de la ley 1715. Eso pasó acá, eso pasó en España, eso pasó en países como Suecia. De hecho, eh, creo que es en Finlandia en estos momentos en los cuales hay un problema, y es que ellos se comprometieron a tener el 70 o el 80% de su capacidad instalada para el 2030 con fuentes no convencionales. Es decir, a partir de generadores eólicos. El potencial de ellos allá es más eólico. Y para el año 2018, para el año 2019 ya habían cumplido con ese objetivo. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos allá daban una serie de incentivos a las empresas que invertían en esto, pero resulta que cuando llegaron al 80%, pues las fuentes convencionales, los que tenían generadores convencionales, dijeron, no, pues hermano, estos generadores convencionales, esto ya no es negocio. Entonces, pues como esto ya no es rentable, pues apaguemos y vámonos. Entonces, en estos momentos tienen, digamos que
un pequeño problema de suministro energético, porque se están empezando a salir las fuentes convencionales precisamente por su eficiencia en la instalación en el paso, en la transición energética, pero pues necesitan igual ese 20%. Eso fue lo que pasó allá, eso fue también lo que pasó en España y en Colombia, pues salió la ley 1715 para poder incentivar el uso de fuentes no convencionales de energía. Esta ley tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de las emisiones de efecto invernadero y la seguridad de abastecimiento energético. Las fuentes no convencionales de energía, de acuerdo a la ley 1715, son aquellas que no son empleadas o usadas, son aquellas que no son empleadas o usadas de manera, o son usadas de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Dentro de las fuentes no convencionales de energía se encuentran pues, las no convencionales en nuestro país. Las convencionales han sido la hidroeléctrica y la térmica, ¿cierto? Entonces las no convencionales son todas aquellas pues que eran diferentes a estas, como la eólica, la solar, la biomasa, la geotérmica y las fuentes y, y la generación a partir de fuentes de generadores nucleares, ¿sí? De energía nuclear. Las fuentes no convencionales de energía renovable son, o sea, las fuentes no convencionales de energía son todas aquellas que no eran convencionales. Entonces, entre ellas están la fotovoltaica, la eólica, la geotérmica, la maremotriz y la energía nuclear. Las fuentes no convencionales de energía renovable incluyen todas las anteriores menos la energía nuclear, menos la energía nuclear, es decir, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. El gobierno nacional promoverá la autogeneración a pequeña y gran escala y la generación distribuida por medio de los siguientes mecanismos: venta de excedentes, sistema de medición bidireccional, venta de energía por parte de generadores distribuidos. El gobierno implementará un programa destinado a sustituir progresivamente la generación con diésel en las zonas no interconectadas con el objetivo de reducir los costos de prestación de servicio y las emisiones de gases, de gases contaminantes. Las zonas no interconectadas, pues son aquellas que, como su nombre le indica, no se encuentran conectadas al sistema de transmisión nacional, ¿cierto? Estas zonas no interconectadas son administradas por el IPSE, por el Instituto de Promoción y Soluciones Energéticas. Generalmente, la manera de suplir la necesidad energética de energía eléctrica de estas zonas era con generadores diésel. Entonces, en estos momentos, el Instituto de Promoción y Soluciones Energéticas ha lanzado un programa para ir sustituyendo ese tipo de generación de una manera progresiva. Tenía unas metas para el año 2020. Es muy común entrar a la página del IPSE, del Instituto de Promoción y Soluciones Energéticas, y encontrar convocatorias para zonas no interconectadas a partir de fuentes no convencionales de energía renovable. El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, el FENOGE. Entonces se realizó un fondo para financiar programas de fuentes no convencionales y gestión eficiente de la energía, da unos incentivos tributarios y apoyan económicamente ciertos proyectos que se encuentran principalmente en energías no convencionales y en gestión eficiente de la energía. Lo que dice la ley 1715, uno de sus incentivos es que los obligados a declarar renta que realicen directamente inversiones en este sentido tendrán derecho a reducir anualmente de su renta por los 5 años siguientes al año grabable en que hayan realizado la inversión el 50% del valor total de la inversión. Entonces, por declaración de renta se puede recuperar el 50% del valor total de la inversión. Para fomentar el uso de la energía procedente de fuentes no convencionales de energía, los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinan a la preinversión e inversión
para la reducción y utilización de energía a partir de fuentes no convencionales, así como para la medición y evaluación de los potenciales recursos, estarán excluidos de IVA. Entonces, ahora ya los equipos no tienen IVA. Cuando se van a comprar paneles fotovoltaicos, estos ya vienen sin IVA. Los inversores, los controladores, las baterías vienen sin IVA. Las personas naturales o jurídicas que a partir de la vigencia de la presente ley sean titulares de nuevas inversiones en nuevos proyectos de fuentes no convencionales de energía gozarán de la exención de pago de los derechos arancelarios de importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente para las labores de preinversión. La depreciación acelerada será aplicada a las maquinarias, equipos y obras civiles necesarias para la preinversión, inversión y operación de la generación con fuentes no convencionales de energía que sean adquiridos y o construidos exclusivamente para ese fin, a partir de la vigencia de la presente ley. Entonces, la ley 1715 da unos incentivos, entonces da incentivos arancelarios, da incentivos en IVA, da incentivos en declaración de renta y da un incentivo también por depreciación acelerada. Esos son los incentivos que da la ley 1715. Aparte de eso, pues el Instituto de Promoción y Soluciones Energéticas, que son los encargados pues como de garantizar el suministro energético, el suministro de energía eléctrica para zonas no interconectadas, pues tienen un programa destinado a sustituir progresivamente la generación a partir de combustibles fósiles. En la página del IPSI ustedes pueden encontrar las convocatorias para este tipo de generadores, para este tipo de sustitución. Eso es la ley 1715 de una manera resumida, de una manera muy resumida. No está de más, puedes echarle una revisada al texto como tal. En cuanto a la parte normativa y en cuanto al reglamento técnico que aplica para los sistemas fotovoltaicos, está el RETIE. El RETIE establece que los paneles solares fotovoltaicos para proveer energía eléctrica a instalaciones domiciliarias o similares y establecimientos públicos deben cumplir con los requisitos de una norma técnica internacional y demostrarlo mediante certificado de conformidad de producto expedido por un organismo de certificación acreditado. Es decir, el RETI establece que todos los equipos utilizados, los paneles solares, los inversores, los controladores y todos estos equipos tienen que tener un certificado RETI, tienen que tener certificado RETI. Las instalaciones eléctricas y el montaje de los paneles deben hacerse conforme a la sección 690 de la NTC 2050 por un profesional competente quien debe declarar el cumplimiento del RETI. La norma NTC 2050, en la sección 690, están las disposiciones de esta sección, se aplican a los sistemas fotovoltaicos de generación de energía eléctrica, incluidos los circuitos eléctricos, unidad o unidades de regulación y controladores de dichos sistemas. Sección 691 de la NTC 2050. Estas son las referencias.